Amigos del Lugar Informativo, y nos da mucho gusto poder recibirles y proponerles el que ustedes y nosotros emprendamos un viaje en esa dimensión, tiempo y espacio que a través de las imágenes fue atesorando con el tiempo don Silviano Guillermo Rivera Uribe. Guillermo Silviano, primero Guillermo y luego Silviano, ¿verdad? Aquí con la asesoría de Carlitos, no nos hemos cansado, Carlitos, de admirar toda esta colección que tu padre acumuló a través de los años. Así es, Luis, a través de los años muchísimas fotografías, muchísimas imágenes. Puedes ver al Irapuato desde principios de la fotografía y pues ahí ha seguido avanzando a través de la historia. Nos llama mucho la atención, Carlitos, que en algún momento en la edición anterior les pudimos mostrar, por lo menos a la distancia, ¿verdad?, la fotografía de Álvaro Obregón en momentos de descanso, fotografía de las tropas de Villa antes de combatir a los carrancistas en las afueras de Irapuato. Todas estas imágenes que nos van detallando lo importante que es hablar de Irapuato en la historia de México. Aquí se forjaron grandes gestas heroicas y pues tú como yo conocemos personas que a través de sus abuelos nos han platicado historias extraordinarias que te dejan boquiabierto. Todo esto pasó en Irapuato. Así es, a través de la historia siempre Irapuato ha estado por ahí presente, parte de la independencia, en la revolución, siempre ha estado Irapuato ahí, con los grandes héroes nacionales, grandes batallas, grandes cosas que se han vivido en todo Irapuato y todos sus alrededores. Mientras la lente del Lugar Informativo va recreando en imágenes, nosotros estamos sorprendidos, Carlitos, porque si pusiéramos nuestros ojos en este momento en Ciudad Universitaria, la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, pues poca gente sabe, pero debe enterarse. Ahí está el espíritu de dos irapuatenses, el arquitecto del Moral y de David Alfaro Siqueiros, una obra grandiosa de gente que nació en el querido Irapuato. Así es, dos personajes de Irapuato, dos personas que todavía tienen familias aquí y pues nacidos aquí en esta ciudad. A lo mejor ellos dos conocidos más por otras cosas, más conocidos en Ciudad de México, donde fueron sus obras más representativas, pero a fin de cuentas son irapuatenses. Claro. Es Irapuato en la historia, como decíamos a ustedes, ese referente que pocos conocemos. Por ejemplo, el día que se publica en 1908 una entrevista del famoso Díaz Krillman que detona la revolución al negarse Porfirio Díaz a dejar la primera magistratura. Todo esto tiene que ver con Irapuato. Aquí se definió todo, aquí en esta ciudad, en este corazón ferroviario, por así decirlo, que pues desde principios del siglo XX estaba predestinado a ser Irapuato. Precisamente es el lugar de paso obligado al norte o a la salida al Pacífico, por así decirlo. Efectivamente, viajes desde México pasaban por Irapuato, de Morelia pasaban por Irapuato, ibas hacia el norte, tenías que pasar por Irapuato. Las líneas ferroviarias es lo que comunican y a la fecha, bueno, pues aquí está la gran comunicación hacia México, Guadalajara y Aguascalientes. Que actualmente ya podemos hablar de el que se cuenta con aeropuerto internacional. Irapuato pues lo tiene que a 40 minutos y pues pocas personas lo saben y hay que recalcarlo. Desde hace muchos años Irapuato es el municipio, que no ciudad capital, ¿verdad?, el municipio más y mejor comunicado de la América Latina. Kilómetros en autopistas, kilómetros en bulevares, aeropuerto internacional, aduana ahora puerto interior, refinería, por decir algo, y si seguimos citando, Carlos, es interminable el número ahora ya de empresas armadoras que se van sumando a este concierto de crecimiento contra todas las adversidades de nuestro querido Irapuato como parte de un glorioso Guanajuato que tú como hijo predilecto de Irapuato debes sentirte orgulloso, Carlitos, de tu ciudad. Así es, Irapuato y la región ha detonado bastante y desde tiempos muy, muy antiguos siempre Irapuato ha estado como referente nacional. Fíjate que otra de las fotografías que nos llaman mucho la atención, que mira, aquí nos podemos pasar, si tú quieres, todo el año, hablando de todas las cosas que se pueden amalgamar. El antes y el después de los templos, por ejemplo, podríamos decirles, ¿sabía usted cómo lucía tal o cual templo? Silvianito tuvo a bien tomar la fotografía anterior y posteriormente decir, mira, aquí está actualmente. Y se nota un cambio. Hace unos momentos se estuvo la lente recreando en la famosa obra Plan Guanajuato.
¿Cuán grande e importante fue ese cambio, Carlitos? El Plan Guanajuato le dio totalmente otra fisonomía a Irapuato. Sí, efectivamente le dio una vista muy diferente a Irapuato, le dio una cara muy distinta, aunque sí, pues se tuvieron que pagar diferentes costos, ¿verdad? Parte del centro fue completamente destruido para abrir paso a las calles, y pues eso también trajo sus consecuencias, ¿verdad? Todos los atrios de los templos fueron destruidos, algunos cuantos quedaron, diferentes casas muy, muy bonitas las destruyeron, pero pues todo era por la modernidad, ¿verdad? Y pues digamos, el centro de Irapuato luce hoy por el Plan Guanajuato, aunque pues sí tuvo su costo en cuestión de tanta destrucción de casas. Y además se modificó para siempre el corazón del centro histórico de Irapuato, y el para siempre es que nosotros no tuvimos oportunidad de verlo, pero nos hablan del mercado, que ahora sí que atravesaba por lo que conocemos como que es la calle Leandro Valle, la Plaza Hidalgo, ¿verdad? Todo eso era un ir y venir de personas. Aquí, por ejemplo, hace un momento la lente recreándose con personas de los clubes de servicios y asociaciones, los señores Barba de tanta tradición y tantos años que han pasado desde que se aglutinaron en diferentes asociaciones, los Caballeros de Colón, por supuesto los clubes como el de Leones, los Sembradores de la Amistad, todos ellos que fueron haciendo su propia historia, y aquí en las fotografías que hemos recorrido también, algunos de los empresarios o deportistas que si bien no son nacidos en Irapuato, son gente que aquí radicó e hizo su propia carrera, y por supuesto que encontró un sinnúmero de elementos para quedarse por mucho tiempo o para siempre en la tierra de las fresas. Así es, muchos empresarios que venían desde otros lugares, libaneses, españoles, italianos, pues vieron en Irapuato una oportunidad de ir creciendo, y pues aquí se asentaron. Hoy pues todas sus familias pues ya tienen muchísimos años aquí en Irapuato, y pues esas familias siguen como empresarios y siguen construyendo esta parte de Irapuato. Y lo siguen haciendo bien, ¿verdad? A su manera. En este concierto ya tomamos las imágenes, ¿verdad? De lo que fue Irapuato. Los templos, sobre todo, Carlitos, no hay un referente más cercano a la realidad que los templos. Sincretismo religioso, caminos que conducen a la fe, digamos, adoración de hombres y mujeres hacia ciertas entidades a las que les atribuyen muchísimas cosas, pero así es la religión. Y así es como se ha desarrollado nuestro Irapuato. Así es, todo el centro pues tiene bastantes, o sea, no tiene poquitos, tiene muchos templos, y a pesar del tiempo, a pesar del paso de los años, pues ahí está el testimonio de ellos. Más de alguno ha sido bastante modificado, otros no tanto, pero pues han resistido el paso del tiempo. Sí, dicen que lo bien hecho jamás puede ser modificado o cambiado, Carlitos. Si acaso observaron en las imágenes, queridos amigos, de nuestro querido centro de Irapuato, y si nos pudiéramos aproximar concretamente a esta imagen, querido Luis Franco, esta, nos explicaba tu hermano Fer, es Cortázar y Juárez, precisamente el edificio que hoy alberga una tienda que vende pizzas, está el Doctor Aranda, eso es, por así decirlo, no sé si son los 50, tal vez los 60, de cómo lucía la Casa López. Así es, un lugar donde mucha gente de Irapuato se reunía, que era un lugar importante pues en el mero centro de Irapuato, y aparte pues ahí se juntaban muchas personas a hacer sus compras y pues a convivir. Fíjate, el equivalente a un centro comercial, como lo estamos detallando en esta imagen, la caja registradora, ves los anaqueles perfectamente ordenados, los productos, vinos, chocolates, carnes frías, charcutería, como le llaman algunos en el argot. Esta tienda, si eres tan amable, joven Franco, esta es la que quisiera proponerles a los amigos que nos siguen por el lugar informativo y la grabaran en su mente. Ese era uno de los corazones comerciales más importantes de nuestra ciudad, propiedad del señor López, ¿verdad? Sí, también había españoles, como tú dices, pero este es un ejemplo de por qué en Irapuato siempre ha habido hombres y mujeres emprendedores y con un espíritu creativo que da por consecuencia el tener testimonios hoy
de lo que era nuestro Irapuato, y sigue siendo, pero en proporción al siglo XXI. Sí, efectivamente. De esas tiendas, bueno, ya puedes pasar a centros comerciales ya mucho más grandes, pero pues en ese tiempo eso era lo común, eso era donde se juntaba la gente, ahí es donde iban a hacer sus compras. Qué cosas, Carlitos, qué cosas. Estamos imaginándonos esas tiendas donde realmente, pues era toda una aventura recorrerlas, porque igual pasabas, como te digo, por las carnes frías, los helados, los refrescos y todo lo demás. Notamos que tu señor padre tuvo a bien, en un pequeño marco, ubicar un par de fotografías que marcan dos momentos importantes en la historia de los medios de comunicación, Carlitos, y es precisamente la que en un momento más podremos apreciar. Es don Felipe Gallardo, primer concesionario de la radio en Irapuato, XCW 1942, y para que nos quede clara esta historia, don Felipe Gallardo Contreras, un visionario empresario, fue el primer concesionario de la XCW. La primera estación de radio en Irapuato fue XEBO, y además tiene un referente de ser no únicamente la primera estación de radio en la ciudad, fue la primera estación de radio en todo el estado de Guanajuato. Y también tu papá tuvo bien en el mismo cuadro ubicar la fotografía de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de la XEW, la voz de la América Latina desde México. Ve qué cosa tan maravillosa en esta fotografía. Es el interior de las instalaciones de la XCW en la calle de Hidalgo número 17. Eran las 0 horas del 1 de enero de 1942, cuando los primeros fonemas de la W surcaron el aire y marcaron para siempre una época muy bonita que, bueno, ahora es historia, pero aquí está detallada, y por si ustedes no conocían este dato de lo que eran las instalaciones W, por lo menos por fuera, aquí tenemos este gran tesoro. ¿Qué podríamos decir del valor de estas fotografías y de todo esto que tu padre en vida reúne, Carlitos? Tienen un valor histórico y estimativo, porque si alguien quisiera ponerle un valor material, yo creo que no alcanzaría porque esto es parte de un trabajo que se hizo del corazón y con el corazón en la mano. Así es, esto es parte de la historia de Irapuato, esto es parte de las gentes que aquí hemos vivido toda la vida, y es parte de la historia de nuestro municipio, de la vida de lo que somos. Ahorita que experimentamos diferentes situaciones tan difíciles, sería interesante ver un poquito hacia atrás y pensar de qué manera podemos mejorar toda esta situación, pensando en tenerle un poquito de amor a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestras raíces. Fíjate que lo dijiste muy bien, Carlitos. Nosotros no dudamos en ningún momento que una vez más Irapuato sea un detonante importante en la historia ahora del México moderno. Si fue el detonante desde la época virreinal, si fue detonante en la época de independencia, la guerra de reforma, la Revolución Mexicana, la guerra cristera, y así de manera sucesiva, pues sentimos que este es el corazón de México predestinado a gestar movimientos que trasciendan y que en el tiempo encuentren eco para hacer una excelente historia. Y Carlitos, nos sentimos agradecidos, afortunados, agraciados por la vida de ver toda esta grandiosa colección, Carlitos, todas estas fotografías, cada una de ellas una historia diferente, cada texto impreso con una historia también muy diferente, pero son miles y miles y miles de detalles que iremos descubriendo en este mes de julio dedicado a Silvianito, que si bien hace ya 5 años que emprendió el viaje a la eternidad, pues son 5 años de que sigue vivo en el corazón, en los recuerdos, en las reseñas, en los que se acuerdan también de las primeras cenas del recuerdo. En fin, aquí está don Silvianito, Carlitos. Así es, de las primeras cenas del recuerdo, cómo fueron evolucionando, cómo se fueron llegando más gente, cada vez se localizaban a más personas, que aquel a dónde fue, que a dónde andan, y pues de alguna manera ir juntando a aquellas personas, ¿verdad? Así le hicieron ellos, ojalá esto sirva para que pues se siga juntando la historia de Irapuato. Aquí todavía falta, pues hay muchos documentos por aquí guardados, fotografías que pues todavía están guardadas, esperemos que pues siga creciendo esto. Sí va a crecer, Carlitos. Agradecerte muchísimo y las facilidades que Cholita Borja nos da también para poder hacer todo este recorrido,
que nos hemos quedado cortos, nos falta mucho, pero agraciadamente nos quedan todavía algunos miércoles o jueves que compartir y pues ahora sí que dejar testimonio de que un hombre llamado Silviano Rivera Uribe, a quien cariñosamente pues todos le decimos Silvianito, nos dejó todo este regalo que hoy podemos recrear en la imagen y que esto se queda, como se dice en el lenguaje contemporáneo, en la nube. Todo aquel que quiera ver, todo aquel que quiera recrearse lo podrá hacer hoy y por muchos, muchos años más. Un fuerte abrazo, Carlitos, nuestro agradecimiento y tu hospitalidad, como siempre, de agradecerse. Muchas gracias, Luis. Ya sabes, esta es tu casa y pues aquí estamos. Gracias. Lugar informativo y queridos amigos, les recordamos que nos quedan algunas entregas pendientes para seguir recorriendo este fabuloso mundo de don Guillermo Silviano Rivera Uribe. Como él decía, el niño Silviano y como nosotros lo recordamos, el niño Silvianito. Hasta siempre. Gracias.